¿qué vamos a ver hoy, chicos? Esto es el último tema, ¿sí?, de la materia, que se llama equilibrio químico, equilibrio iónico. Bien, el equilibrio iónico es parecido a lo que era el equilibrio químico, ¿sí? Seguramente va a haber cosas que a ustedes más o menos les va a resultar un poco familiar, entonces nos va a ayudar a ir un poquito más rápido con el práctico, ¿sí? ¿En qué se basa el equilibrio iónico? Justamente se basa en fijarnos, ¿sí?, cuál es el equilibrio que existe en los iones que se generan, ¿sí?, para una solución acuosa, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de reacciones, ¿sí? Acá vamos a hablar de equilibrio no de reacciones, sino de determinados compuestos que pueden ser ácidos o básicos, ¿sí? Nos olvidemos de el equilibrio químico cuando se produce una reacción. Ahora vamos al equilibrio iónico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los casos que a ustedes se les va a presentar en los equilibrios iónicos? Se les va a presentar 4 casos a ustedes, ¿sí? Van a tener un equilibrio iónico de ácidos y bases fuertes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a simbolizar, por ejemplo, una sustancia ácida como HA. ¿Sí? Y una sustancia básica como BOH. ¿Sí? Cuando ese ácido y esa base son fuertes, ¿sí?, quiere decir que esa sustancia se disocia en forma completa y me genera los iones protones más el anión. Y cuando esa sustancia es básica, me genera los iones oxidrilos más el catión. ¿Sí? Y lo que a nosotros nos interesa aquí es hablar de los protones y los iones oxidrilos. ¿Para qué? Para que podamos calcular lo que es el pH. ¿Sí? ¿Qué es el pH? Es una medida del grado de acidez o basicidad de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿y cómo se calcula? El pH se lo calcula como menos el logaritmo de la concentración protón, ¿sí? Concentración protón o concentración de iones de hidrógeno, ustedes lo pueden encontrar, ¿sí?, en la bibliografía, a esto como H3 o más, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Por las dudas les digo, si ustedes consultan alguna bibliografía y les aparece esto, es lo mismo que esto, ¿sí? No se asusten. Entonces, volvamos a esto. El pH se lo calcula como menos el logaritmo de la concentración protón. Y también hay otra que es parecida al pH, que es el pOH. El pOH es menos el logaritmo de la concentración oxidada, ¿sí? ¿Y cuál es la relación entre estos dos? Que el pH más el pOH me tiene que dar igual a 14. ¿Sí? Ahora,
ustedes pueden calcular el pH y el pOH tanto de un ácido fuerte como de una base fuerte, ¿sí? Este es el mejor caso. ¿Y esto qué quiere decir? Que si a mí en el problema, ¿sí?, yo tengo el dato de la concentración del ácido, de un ácido fuerte, esa misma concentración va a ser la concentración del protón. Y si yo tengo como dato la concentración de una base fuerte, también voy a tener como dato la concentración de los oxidrilos, que va a ser la misma, ¿sí? Eso sucede cuando son ácidos y bases fuertes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los otros dos casos? Cuando yo tengo ácido y base débil, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Ácidos y bases débiles. ¿Y cuál va a ser la diferencia con los ácidos fuertes? Fíjense en una cosa. Cuando tengo ácidos y bases débiles, lo que sucede es que vamos a simbolizar al ácido como estaba acá. Ácido, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando sea débil? Va a existir un equilibrio entre todas estas sustancias. Entonces, cuando hay un equilibrio, ¿se acuerdan que hacíamos doble flecha? Para allá y para allá. Protón más el anión. Lo mismo sucede con la base. Me va a dar oxidrilos y el catión. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el pH y el pOH? Exactamente de la misma manera, ¿sí? Cuando son fuertes, lo calculo como menos logaritmo de la concentración protón. Y cuando son débiles también lo calculo así. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con los ácidos y las bases fuertes? Que aquí la concentración del protón no va a ser la misma que la del ácido. Acá son diferentes. En cambio, acá son iguales. ¿Sí? Esa es la diferencia entre fuerte y débiles. ¿Sí? Y además, ¿qué va a aparecer acá? Aparece una constante. ¿Sí? La constante del ácido y la constante de la base. ¿Cómo se calcula esa constante? Voy a tener una constante del ácido, Ka, igual al producto de la concentración del protón por la concentración del anión, dividido en la concentración del ácido. Bien, y también tenemos la concentración de la base, que la voy a llamar como Kb, igual a la concentración del oxidrido por la concentración del catión, dividido la concentración de la base. Bien, ahora, algo que siempre sucede es que en todos los casos, ¿sí?, la concentración del protón es igual a la del anión, la del oxidrino igual a la del protón, y acá cuando es débil también, la concentración del protón igual a la del anión y la del oxidrino igual a la del catión, ¿sí? Si las concentraciones son iguales, ¿cómo puedo trabajar o reducir un poco más en forma matemática estos valores de las constantes? A ver quién me dice. ¿Qué va a suceder con estos valores? ¿Qué les parece?
importa si se equivocan. ¿Cómo? Si las concentraciones del protón y del anión son iguales, y estas dos son iguales, ¿cómo puedo reducir un poco más estas dos ecuaciones? Poniéndolo al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Voy a poner, como yo necesito siempre la concentración protón o la concentración oxidrilo, directamente acá voy a poner concentración protón al cuadrado dividido en la concentración del ácido. Y aquí voy a hacer lo mismo. Concentración oxidrilo al cuadrado dividido concentración de la base. Bien. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que yo le estoy dando a ustedes un ácido fuerte o un ácido débil? En los problemas, cuando ustedes vean la constante A o la constante B, el valor numérico, automáticamente tienen que saber que se trata de un ácido débil o de una base débil. Si no les da nada, quiere decir que es un ácido fuerte o una base fuerte. Bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Esto es una síntesis de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ya lo vamos, Sí, profe, sí se entendió. lo vamos a aplicar a ejercicios. ¿Sí? A ver, veamos el problema número 1. Yo lo voy a dejar esto acá, ¿sí? Para que nos sirva de guía. Ejercicio número 1. En una solución de ácido acético 0,09 molar rotulada, calcular la concentración de los iones hidrógeno, iones acetato y ácido molecular en equilibrio. La constante vale 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Acá tenemos, ¿qué tenemos? ¿Un ácido o una base? Un ácido. Ácido. ¿Es fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, porque no menciona nada de constantes. Fíjese en el dato que me da el ejercicio, ¿no? ¿Qué dato les da? Nos da la constante Ka, entonces un ácido débil. Un ácido débil, exactamente. Cuando me da la constante, quiere decir que ya es débil. ¿Sí? 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Planteamos para el ácido débil. Ácido acético. A ver, lo voy a hacer. Voy a poner primero esto. Ácido acético. Como es débil, lo pongo en equilibrio. La concentración protón más el acetato. ¿Cómo es la constante? Me fijo la constante del ácido, ¿sí? La constante la voy a poner acá. K igual a la concentración protón al cuadrado, lo voy a poner directamente, dividido la concentración de el ion acetato. ¿Sí? Me pregunta, calcular la concentración de los iones hidrógeno, de esto, del ion acetato y del ácido acético. ¿Cómo hacemos para calcular esa concentración? ¿Qué les parece? Nos da la constante K y nos da también el ácido acetático. Acético. Entonces, sí, y despejamos. Y nos queda Concentración protón es igual a la raíz cuadrada de Ka por la concentración del ácido acético. Tengo la constante, tengo la concentración, por lo tanto puedo determinar cuál es ese valor. ¿Sí? Y ese valor que está acá, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo son estas dos concentraciones?
Son iguales. Son iguales. Entonces, ya calculando esta, ya tengo calculada esta también. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Vieron qué fácil? Fíjense en los datos que le da el ejercicio y ahí se van a dar cuenta si tienen ácido fuerte, base fuerte, y ácido débil o base débil. ¿Sí? En este caso me dice que K, me da el valor de K, y eso quiere decir que es un ácido débil. ¿Sí? Entonces lo trabajo como ácido débil. ¿Sí? A ver, veamos el ejercicio 2. Dice, la constante de disociación del amoníaco es Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Calcular la concentración de los iones oxidrilos presentes en el equilibrio y el pOH de la solución básica. Entonces, tenemos. Cuando me dice que me da el Kb, quiere decir que es una base y débil encima. ¿Sí? El amoníaco, en solución acuosa, yo lo puedo poner así. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar así o como amoníaco. Así. Bien, les digo para que no se confundan cuando lo vean en alguna bibliografía. Como es débil, esto se disocia en los iones oxidrilos y en los iones protón. Entonces puedo plantear la constante Kb. Kb igual a la concentración oxidrilo sobre la concentración del hidróxido. Oxidrilo al cuadrado. ¿Sí? Y me pregunta, me dice, calcule la concentración de iones oxidrilo. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo o algo parecido a lo que hice en el ejercicio 1. Tengo el valor de Kb porque me lo da el problema. Me dice que es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué más me da? Calcular la concentración de iones oxidrilos presentes. Tengo, fíjense, la concentración de la solución, ¿sí? Que es 0,1 molar. ¿Sí? Fíjense que ahí en el inciso B me la está dando la concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. Esto es igual a Kb por la concentración del hidróxido de amonio al cuadrado. Entonces, esto pasa como raíz. ¿Sí? Tengo el valor de Kb, tengo el valor de la concentración del hidróxido de amonio o del amoníaco y ya puedo calcular la concentración oxidrilo. Bien. Y después me dice que calcule el pOH. pOH. ¿Cómo calculo el pOH? Fíjense en las ecuaciones ahí. ¿Quién me dice? Tenemos que hacer Quedaría como menos el logaritmo. Menos el logaritmo de la concentración oxidrilo. ¿Sí? Sigo aplicando la misma definición, no me importa si es ácido fuerte o ácido débil o base débil. Yo sigo aplicando esto. Esto se va a cumplir siempre. ¿Sí? Lo único que cambia es la manera de calcular si es fuerte y si es débil con la constante. ¿Sí? Y calculo eso. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Veamos el ejercicio 3.
Dice, calcular el pH de las siguientes soluciones. Tengo 3 soluciones. Veamos la solución A. 0,1 molar de ácido clorhídrico. 0,1 molar de ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es fuerte o débil? Según los datos del problema. ¿Cómo reconocíamos un ácido fuerte de un ácido débil? Bueno, lo daban la constante. Cuando te No va la tenemos constante. Y acá no te da. ¿Sí? Entonces, el ácido clorhídrico es fuerte. ¿Sí? Si es fuerte, fíjate que lo podés hacer así. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ácido clorhídrico fuerte, una sola línea, ¿sí? Protón más el cloruro. ¿Sí? ¿Cómo lo calcula el pH? ¿Qué dijimos con respecto a las concentraciones? Dijimos que cuando son fuertes, la concentración de este ácido es la misma que la de los protones. ¿Sí? Entonces, la concentración de ácido clorhídrico, que es 0,1 molar, también va a ser 0,1 del protón. Entonces, ¿cómo calculo el pH? Con la misma definición. pH igual a menos el logaritmo de la concentración protón. ¿Sí? O menos logaritmo de 0,1. Bien. ¿Se entendió, chicos? Perfecto, profe. El inciso B. 2 por 10 a la menos 3 molar de ácido fluorhídrico. En vez de ácido clorhídrico tenemos ácido fluorhídrico. Este es otro ácido. ¿Cómo es? ¿Fuerte o débil? ¿Qué les parece? Ácido fluorhídrico. 2 por 10 a la Fuerte. menos. Fuerte, ¿Mm? también es fuerte. ¿Sí? 2 por 10 a la menos 3. Entonces, si la concentración, acá hago la reacción, no se olviden de hacer las reacciones siempre, las ecuaciones, perdón, más el fluoruro negativo. Esto vale 2 por 10 a la menos 3. Entonces, la del protón también vale 2 por 10 a la menos 3. ¿Y cómo calculo el pH? Menos el logaritmo de la concentración protón, que sería en este caso la misma. ¿Sí? Y el punto C dice 0,01 molar de ácido acético Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ácido fuerte o débil? Débil, ¿Por qué? porque me da la constante. Porque me da la constante, exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos el ácido acético de concentración 0,01 molar y una constante Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Hago la reacción. Como es débil, lo hago con doble flecha. Entonces me queda protón más acetato. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para poder calcular el pH? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que averiguar primero? La concentración de H Del protón. del ¿Sí? protón. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a aplicar de nuevo la definición de la constante. Quedaba acá igual a la concentración protón por concentración de acetato.
dividido concentración de ácido acético. Como estas son iguales, esto me va a quedar concentración de protón al cuadrado dividido concentración de ácido acético. Entonces, tengo el valor de la constante. Tengo la concentración de ácido acético. Por lo tanto, puedo determinar el valor de la concentración protón. Y por supuesto, puedo sacar el pH como pH igual a menos el logaritmo de la concentración protón. Bien. No es complicado, ¿sí? ¿Cuál es lo que ustedes tienen que saber? Saber distinguir si están trabajando con ácido fuerte y base fuerte o con ácido débil y base débil, ¿sí? Y de ahí ya es todo matemático, ¿sí? Ya es todo mecánico para poder calcular esto, ¿sí? ¿Qué más tiene? Veamos el punto 4. Profe, ¿por qué ¿Alguna calculo de duda, vuelta? chicos? Profe, Sí. ¿por qué calculo de vuelta la constante nada? ¿Por qué calculo? Sí, ya la tiene. No, eso me da el ejercicio, ¿no? Yo lo que hice acá fue plantear esto que está acá, ¿viste? Lo volví a plantear nada más para que Sí. ustedes lo vean, ¿sí? Ah, bien, 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 bien. ¿Sí? Ese es un dato que me da. Bien, ¿Bien? bien, bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué unidad tiene pH, profe? No tiene unidad. ¿No tiene? Es ¿Son un numerito. dimensiones? Ah, bien. Sí, la dimensión. Por eso acá, mira, es pH más pOH igual a 14. ¿Sí? Veamos el punto 4. Punto 4. Dice, calcular el pH de la siguiente solución. Hidróxido de 0,1 molar de hidróxido de sodio. ¿Sí? Hidróxido de sodio. 0,1 molar. ¿El hidróxido de sodio es un ácido o una base? Una base. Una base. Vas. ¿Fuerte o débil? Fuerte, no nos está dando la constante. Exactamente, fuerte. O sea, estoy acá. ¿Sí? Entonces hago esto que está acá. Digo hidróxido de sodio. Una sola flechita. Sodio más el oxidrilo. ¿Sí? Me pide que calcule el pH. ¿Cómo hago para calcular el pH de esto? ¿Qué les parece? A ver, nos fijemos bien qué tenemos acá. ¿Cómo harían para calcular el pH de esto? Tenemos la concentración del ácido y por lo tanto igual a la concentración del oxidrilo. La concentración de la base es la misma que la del oxidrilo, exactamente. Y sí, y ahí aplicamos definición de pH, de pOH. De pOH. O sea, calculamos pOH igual a menos logaritmo de la concentración oxidrilo, ¿verdad? ¿Y qué hago con ese pOH? Si yo quiero saber el pH. Despejamos pH en la ecuación de pH más pOH igual a 14. Exactamente, de acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar pH igual a 14 menos el pOH. ¿Bien? A ver, veamos el segundo. 2 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio es parecido a esto. ¿Es fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Sí? Voy a borrar esto. Es una base fuerte que tiene una concentración de 2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí?
¿Cómo hago para calcular el pH? Exactamente lo mismo que hice recién. Planteo la reacción. ¿Sí? Como tengo la concentración de la solución de hidróxido de potasio, también tengo la de los iones oxidrilo. Calculo el pOH y luego calculo el pH. ¿Sí? Exactamente lo mismo que el inciso A. ¿Sí? Y en el inciso B me dice 0,01 molar de amoníaco con Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Se acuerdan que dijimos que el amoníaco era lo mismo que decir la solución de hidróxido de amonio? ¿Sí? Me dice que tiene una concentración de 0,01 molar y una constante Kb de 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular el pH? ¿Esto es un ácido fuerte o una base fuerte o un ácido débil o una base débil? Una base débil. Una base débil. Una base, y como tiene una constante Kb, es una base débil. ¿Sí? Entonces lo planteo como esto que está acá. Hidróxido de amonio, doble flecha, NH4 más el oxidrilo. ¿Sí? ¿Qué voy a poder calcular de aquí? ¿Qué voy a calcular de aquí? La concentración del oxidrilo. Exactamente, con esto que está acá. ¿Sí? Kb es igual a la concentración del oxidrilo al cuadrado, porque son iguales estas dos, dividido en la concentración del hidróxido de amonio. Conozco el Kb porque me lo da como dato. Conozco la concentración de la sal, de la base, perdón. Por lo tanto, puedo despejar la concentración de oxidrilo. Despejado la concentración del oxidrilo, puedo calcular el pOH y con el pOH puedo calcular el pH. ¿Bien? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Miren bien y pregunten si tienen dudas. No es complicado, ¿sí? O sea, fíjense cómo resolvimos los problemas. Teníamos que ver si teníamos ácido fuerte y base fuerte, o ácido débil o base débil. ¿Cómo me daba cuenta de eso? Si me daba la constante, ¿sí? Si me daba la constante, quiere decir que estoy en esta parte. Y me fijo si es ácido o base, ¿sí? Y lo trabajo según la constante correspondiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que de este lado de los productos siempre son las mismas concentraciones, los mismos valores, ¿sí? Pero en cambio del otro lado no, depende. Si es fuerte son las mismas y si es débil son diferentes. Y acá tienen cómo se calcula el pH, el pH y esta ecuación que es la suma. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Por lo menos yo sí entendí bastante. ¿Los demás, chicos, tienen alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe, ¿se entendió? No, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, ahora voy a
Voy a cortar la grabación, así el video no se hace tan largo y lo pueden ver después, si tienen algunas dudas. A ver.